Bienvenidos a El Desafío con Marisol de Muñoz, un espacio donde reconocemos las batallas de la vida, pero también recordamos que con la fe en Dios siempre hay victoria. Aquí encontrarás inspiración, verdades bíblicas y esperanza para seguir adelante. Este es tu tiempo, este es tu momento. ¿Sabías que en el siglo V muchos pensaban que la fe y la razón eran enemigas mortales? 1500 años después, seguimos repitiendo la misma idea equivocada. Algunos creen que es dejar de pensar, pero ¿y si fuera al revés? ¿Y si una fe bien pensada fuera más fuerte que una fe sin preguntas? Bienvenidos al desafío y el tema de hoy es fe bajo el microscopio. Ustedes dirán, pero ¿cómo es eso? Si bajo el microscopio solo se ponen pues las cosas pequeñitas. Sí, dice la palabra de Dios que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos decirle a este monte, muévete. Así que hoy no les quiero hablar ni siquiera desde la intelectualidad, de la academia, de la religiosidad, no, sino que quiero hablarles desde la curiosidad. Y quiero invitarlos a que se pongan en modo curioso. Los niños son muy curiosos, deberíamos de aprender de ellos, ¿verdad? A buscar todas esas cosas que realmente nos benefician. Este espacio no es para darte respuestas, sino que este espacio es para darte las herramientas para que tú construyas tus propias respuestas, respuestas sólidas, respuestas bíblicas y ante todo sabias. ¿Por qué? Porque Dios es la sabiduría y el conocimiento. Así que no buscamos debatir, no estamos tratando de ganar con un argumento, sino que tratemos de descubrir cómo la historia, la lógica, la palabra de Dios pueden fortalecer tu fe, incluso cuando las dudas aparecen. La duda es un motor de crecimiento. Es importante que todos tengamos dudas. A veces cuando tenemos dudas nos sentimos mal, ¿verdad? Pero la duda no es el enemigo de la fe, sino que todo lo contrario, es ese gimnasio en donde la fe se fortalece. Y para eso, fíjense que Judas nos dice en 1:22, algunos que dudan, convénzanlos, pero no convénzanlos de manera a la fuerza, ni convénzalos de una manera en donde solamente les digamos, es que esa es la voluntad de Dios, por eso hay que hacerlo. No, todo lo contrario. Dios tiene muchos argumentos y muchas formas de poder convencerlo. ¿Por qué? Porque Él es el creador, Él es el Dios todopoderoso y Él lo hizo todo. Entonces Dios no castiga la duda honesta, la usa para llevarlo a una fe mucho más profunda. Es conveniente que cuando usted lea la Biblia, pues usted lo haga desde la curiosidad y que se pueda hacer preguntas o que usted se pregunte por qué en la iglesia hacemos tal o cual cosa, por qué practicamos tales o cuales cosas. Eso es válido, eso es muy genuino. Y Dios, como le decía, no castiga la duda honesta. Al contrario, esas dudas al Señor le gustan porque conforme usted tiene dudas, Dios le va dando esas explicaciones, esos argumentos y entonces la fe lo que hace es que se profundiza más. Vamos a ir un poco a la historia. San Agustín lo entendió perfectamente y San Agustín buscó entender para creer y creó para poder entender digamos, un sistema. Y el sistema era la duda. A través de ese sistema, su fe la hizo crecer a través de las preguntas. Entonces, no de certezas vacías. Nos pasa mucho a los hijos de los cristianos. Y es que como mi papá lo hacía, yo lo hago, pero no tengo conocimiento de causa porque estoy haciendo las cosas que hago, porque voy a la iglesia, porque me bautizo, porque tomo Santa Cena, sino que voy como en modo automático, ¿verdad? Entonces, la duda es como ese sistema inmunológico de su espíritu, porque sin pequeños retos, su fe, la verdad es que no se desarrolla. No se desarrolla su fe ni tampoco la manera de defender su fe. Los cristianos tenemos ese problema. No sabemos defender nuestra fe simplemente porque contestamos porque es bueno. Nuestra fe no tiene profundidad. Cuando un ateo nos hace preguntas que no las hacen con mala intención, simplemente porque no lo saben. Entonces, nuestra fe carece de profundidad, también no tiene una defensa auténtica. Damos respuestas sin conocimiento de causa
Y es en algunas ocasiones en donde esto molesta a los que no conocen, porque ellos quisieran una respuesta profunda, pero no la tenemos. Mire lo que dice en Marcos 9:24. Un padre que fue con Jesús y le pide que sane a su hijo, le dice, ¿crees en esto? Le pregunta a Jesús y él dice, creo, ayuda mi incredulidad. Esa es una oración de fe. No es una confesión de fracaso, ni un pecado tampoco, sino que esa es una puerta y una muestra de madurez espiritual. Cuando decimos, esto no lo sé, lo tengo que aprender. Pero miren, en esta ocasión, Dios no teme que usted le haga preguntas ni tampoco se enoja. Él las usa para que usted pueda acercarse más a la verdad. ¿Sabe qué sucede cuando usted tiene esas preguntas? Cuando se acerca a las respuestas, es como que Dios fuera abriendo esas cajitas y le fuera enseñando la verdad. Santiago 1:6 también nos dice y nos recuerda que nuestra fe no debe ser inconstante. Y en esta época vemos a muchos cristianos que padezco depresión, no quiero ir a la iglesia, no estoy seguro, Dios no me escucha, en fin, todas esas cosas. ¿Pero por qué? Porque como dice Santiago, son como las olas del mar, que el viento las agita y en un momento están en un lugar y en otro momento están en otro lugar. Pero nosotros, antes de llegar a esa firmeza de fe, es un proceso, no es instantáneo ni de la noche a la mañana. Se necesita trabajar en ese proceso. Y muchas veces ese proceso pasa por un terreno muy incómodo y el terreno incómodo es el de la duda. Entonces, si usted quisiera ser defensor de la fe, al igual que todos necesitan un kit, por ejemplo, un carpintero necesita un kit, un mecánico necesita su kit de herramientas, un enfermero tiene también su kit de herramientas, un médico, todos. Entonces usted como defensor de la fe también necesita un kit para defender su fe. ¿Y en qué consiste ese kit? Bueno, mire, y le voy a decir algo, cuando llega algún ateo, algún inconverso a tratar de conocer, como le digo, no, hay unos que tienen una intención de atacar, pero hay otros que no lo hacen de mala fe, simplemente lo que quieren es aprender, saber o conocer. Entonces, hay que responder con sabiduría. Es más importante responder con sabiduría que tener siempre la razón. La gente inmadura siempre quiere tener la razón. Siempre busca, no importa lo que utilice para tener la razón. Puede utilizar una excusa, puede utilizar a otra persona, como lo hizo Adán, la mujer que tú me diste. Puede utilizar cualquier cosa para tener la razón. Pero Proverbios 18:13 nos enseña que responder antes de escuchar es necedad y vergüenza. Y fíjese que yo, viendo esto, pensaba en algo muy interesante. Y es que hay muchos cursos para aprender a hablar. Incluso hay una, digámoslo así, una metodología que es la retórica que nos enseña a hablar en público, a hablar elegantemente. Pero no hay un curso, una ciencia, una metodología que nos enseñe a escuchar. Y estamos careciendo de esa particularidad los seres humanos, y es escuchar. No es lo mismo oír. A veces ni siquiera dejamos que la persona termine de hablar y nosotros ya estamos dando la respuesta. Entonces, mire que Proverbios habla de eso y dice, responder antes de escuchar es necedad y vergüenza. Y claro, cómo no, si no hemos terminado de escuchar el sentido total de la frase, la verdad es que quedamos como necios y nos ponemos en mal, ¿verdad? Entonces, mire, muchos jóvenes hoy se alejan de las iglesias, pero no es que realmente estén peleando con Dios o que rechacen a Dios, es porque las personas que estamos en las iglesias no tenemos la manera de responder a sus preguntas y a sus dudas con amor y con claridad. Y es porque los cristianos no sabemos a veces ni por qué hacemos las cosas. No sabemos mucho de la palabra de Dios y por eso es que no tenemos respuestas. Entonces, hay una fórmula y la fórmula es bien sencilla. Es algo así como, es una fórmula muy, si usted quiere, no está dictada por algún profesional ni nada por el estilo. Es simplemente, pues, digámoslo así, cotidianidad pura. ¿Y cómo?
La fórmula consiste en 3 procesos: escuchar, entender y responder. Escuchar, entender y responder. No debatir para ganar, no contradecir, no ser reactivos, sino que llegar a un diálogo para que podamos edificar a todos aquellos que no conocen al Señor. En 1 Pedro 3:15 nos enseña y nos dice: estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Ahí está. La mansedumbre es el hecho de entender, y reverencia también es el hecho de entender ante todo aquel que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pablo nos da ese consejo y yo la verdad es que me quedo admirada de Pablo, porque Pablo era un intelectual. Uf, él estudió en la Universidad de Alejandría juntamente con el doctor Lucas, y saben que era un genio de su tiempo, era un intelectual, pero no sé en qué categoría ponerlo, pero era una persona súper, súper, súper inteligente, súper intelectual, muy versada, muy leída, con una profundidad de análisis increíble. Sin embargo, Pablo dice: estén siempre preparados para presentar defensa. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en este mundo y no todos conocen ni entienden el lenguaje que hablamos. Entonces, cuando lo hagamos, hagámoslo con reverencia. ¿Por qué razón nos diría con reverencia? La reverencia es la que se le extiende a una persona que está en autoridad, a una persona que es muy influyente. ¿Y sabe por qué? Porque usted no tiene ni idea con quién está hablando. Puede ser que usted esté hablando con un inconverso, pero si usted lo viera con los ojos que Dios lo ve, usted puede estar hablando con el próximo evangelista, usted pudiera estar hablando con el próximo apóstol, con el próximo maestro. Imagínese que Jesús vio así al endemoniado Gadareno, y este se convirtió en un evangelista que después fue a hablar a 10 ciudades. Entonces tenemos que ver a las personas así. A esto que de lo que estoy hablando, de la defensa de la fe, se le llama apologética. Y es una apologética práctica. No es pelear por la fe, sino que todo lo contrario, es mostrar el amor y la belleza del evangelio. Mire, los primeros cristianos lo entendieron perfectamente. A nosotros nos cuesta, porque hay peleas incluso entre los mismos cristianos. Y a mí me da mucha tristeza ver eso, que entre los mismos cristianos hay cristianos que hacen podcast para demeritar a pastores, demeritar a cantantes, etcétera. Pero eso realmente lo único que hace es mostrar que somos un cuerpo distorsionado. Nadie con sus 5 sentidos va a venir y se va a empezar a golpear o a hacer daño. Entonces el cuerpo de Cristo sí parece que es un cuerpo distorsionado, porque los mismos cristianos estamos peleando entre nosotros mismos, cuanto más con los que no conocen al Señor. Pero bueno, vamos a las muestras de la historia y que nos enseña cómo los primeros cristianos, ellos practicaban esa apologética práctica. Bueno, está por ejemplo Justino Mártir en el siglo II. Él defendía su fe ante filósofos griegos, que ya se imagina la elocuencia de los filósofos griegos, pero ¿sabe qué utilizaba? La lógica y el amor. La lógica era el lenguaje de los filósofos griegos, pero usaba el amor de Cristo. Entonces no estaba huyendo del pensamiento crítico, al contrario, lo redimía. Fe y razón no están peleando, todo lo contrario. Fíjense que son 2 alas del mismo avión, 2 alas del mismo vuelo, van juntas. Isaías nos lo dice. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y razonemos juntos. Entonces Dios está invitando al diálogo, no a la ignorancia. A Dios no le gusta la ignorancia, porque Dios dice: si alguien está falto de sabiduría, pídamela y yo se la voy a dar en abundancia y sin reproche alguno. Así que si yo llego, Señor, dame sabiduría, el Señor, aquí está. Y vuelvo a ir a la semana: Señor, dame sabiduría, aquí está. Nunca me va a decir otra vez: ¿con qué frecuencia vienes tú? No, todo lo contrario. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Tenemos que proteger también la fe. ¿Pero cómo? Con la mente.
¿Cómo la mente protege la fe? Hoy vamos a ver cómo. A veces fíjese que no dudamos por falta de evidencia. No somos Santo Tomás, hasta no ver, no creer, no, sino que es parte del mecanismo que nuestra mente utiliza porque la mente tiene una forma de manejarse y es que cuando ya tiene un sistema de creencias, entonces se resiste a venir y decir, bueno, me voy a dar la oportunidad de ampliar mi mente, de renovar mi mente y meter algo nuevo. Y Jeremías nos lo dice. Vamos a Jeremías 17:9. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y el corazón, recuérdese usted que no está aquí, sino que el corazón está aquí. Aquí está el corazón, aquí está la mente. Entonces nuestra mente tiende a defender lo que nos resulta cómodo. Por eso a la mente le cuesta, no le gusta el cambio, se resiste mucho al cambio. ¿Por qué? Porque le gusta estar con lo cómodo. Nos cuesta mucho salir de la zona de confort porque la mente nos protege de los cambios, pero no es eso. Nuestra mente tiene que venir y pasar ese obstáculo. Por eso cuando nosotros escuchamos algo que contradice lo que nosotros creemos, nuestra primera reacción es resistirlo y ponemos una barrera, ¿verdad? Entonces, la fe madura no teme ser examinada. La fe madura no teme que le pregunten. La fe madura no teme que le cuestione. Primera Tesalonicenses 5:21 dice, examinadlo todo y retened lo bueno. Entonces, cuando nosotros ponemos la fe bajo el microscopio, no lo debilitamos, al contrario, lo refinamos, porque la fe que no se prueba no crece, solo se repite y se repite. Y cuando se repite y se repite y se repite, caemos en la rutina y empezamos a hacer las cosas en modo automático. Perdemos el gozo, perdemos el interés, perdemos la curiosidad y Dios quiere que siempre estemos así, expectantes, como los niños, ¿verdad? Con ganas de conocer más, de descubrir. Y a Dios le gusta eso porque sabe que Dios es infinito. Entonces, hemos conocido un área de Dios. Es más, hay el nombre de Dios, el Shaddai, dice el Dios de muchos pechos, porque Él da provisión para diferentes áreas de la vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya conocimos un área. Dios quiere que pasemos a la siguiente y que lo conozcamos desde otra área, que lo conozcamos en todas las áreas. Entonces, por eso a Dios le gusta que estemos expectantes, con mucha curiosidad. Pero hay una clave, porque tenemos que aprender a discernir con humildad. Proverbios 2:6 nos dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Hay muchas personas que porque creen que ya tienen una carrera universitaria, ya lograron el mundo entero, ya lo tienen en sus manos. No, sabe que el conocimiento es un gran pastel y lo único que tiene es una rodajita del pastel. Pero ¿quién tiene todo el pastel completo? Pues es el Señor. Él es el conocimiento y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, cuando usted pregunta, no es dudar de Dios, al contrario, es buscarle más profundamente. Mire, en este caminar de experiencias, los alumnos más inteligentes son los que más preguntan, no los que aparentemente lo saben todo y los que nunca preguntan. Así que el día de hoy yo le quiero dejar a usted una frase y es que una fe que teme las preguntas nunca va a crecer en convicción, solo crecerá en costumbre. Sí, le dejo esa frase y se la voy a repetir. Una fe que teme las preguntas nunca crecerá en convicción, solo en costumbre. Y por eso es que tenemos muchos cristianos emocionales sin convicción. Ahora, a mí me encantó una frase que me dijo alguien y me dijo, yo soy cristiana por convicción, no por herencia. Soy cristiana por convicción. Wow, eso es otra cosa, eso es otro nivel, porque venga lo que venga, esa convicción lo hace mantener firme. Entonces, la fe pensada le da un poder a usted inimaginable. ¿Por qué? Porque hoy más que nunca el cristiano necesita esa convicción, no necesita vivir de emociones. Vivimos en una época en donde la información abunda.
pero la verdad escasea. Hay demasiada información y de toda esa información, ¿cómo se hace para saber cuál es cierta o no? Efesios nos dice, Efesios en 4:14 nos dice, para que ya no seamos más niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Entonces, ¿qué necesitamos en este tiempo? Una fe sólida, pero esa fe sólida se construye. ¿Y sabe que dónde se construye? ¿En la iglesia? Sí, pero sobre todo aquí, en el pensamiento. Así que cuestionar lo que escuchamos, analizar lo que compartimos, discernir lo que creemos, no es desconfianza, es obediencia a Dios. Y Dios nos llamó a amarle con toda nuestra mente. Si no, lea Marcos 12:30. Así que usted necesita escuchar este podcast y pasarlo a la luz del cuestionamiento. Escuche las prédicas a la luz del cuestionamiento, pero con la Biblia al lado, para que usted pueda ir verificando si lo que se dice es cierto o no. Así que la verdadera fe no teme ser probada, porque la verdadera fe está anclada a la verdad, entonces no hay ningún problema. Cuando usted le hagan una pregunta, ¿usted qué va a responder? La verdad, porque va a hablar de un Dios verdadero, va a hablar de Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces usted no va a ser en ningún momento, si usted quiere, ni acosado, ni visto mal, porque usted está hablando de algo que usted es alguna mentira, por así decirlo, o algo que no tenga un fundamento, sino que todo lo contrario. Y Jesús no lo dijo en Juan 14:6, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero también Jesús nos dijo en Juan 8:32, dijo, la verdad los hará libres. Así que por favor, atrévase a buscar la verdad, atrévase a tomar una conversación que normalmente evitaría, en especial con alguien de otra religión o quizás con alguien de su misma religión, de otro cristiano. Quizá tal vez le incomode que le presenten una duda, le incomoda participar en un debate, poder responder una pregunta difícil o enfrentarla desde la fe, no desde el miedo, no desde el desconocimiento, porque usted puede responder, pero a través de también usted puede responder de la rutina, usted puede responder de la costumbre, usted puede responder desde el miedo. Así que no se olvide que cuando se encuentre con alguien que no sea cristiano o con algún cristiano que le haga alguna pregunta muy profunda o difícil, recuerde, escuchar sin interrumpir, responder con mansedumbre, no con orgullo ni con superioridad, no, al contrario. Y al finalizar usted diga, ¿puedo orar por ti? Y sea humilde y dígale, en este momento yo no tengo la respuesta, pero yo voy a orar y voy a pedir ayuda a las personas que saben y te lo voy a responder. Es válido. Así que si usted aún no conoce a Jesús, este es su momento. Él no teme que usted le haga preguntas. Al contrario, Él le encanta que usted le haga las preguntas. Así que usted puede empezar hoy una relación con Jesús, una fe viva, que no huye de las dudas, sino que todo lo contrario, las convierte en un camino hacia la verdad que es Cristo Jesús. Y si usted es un cristiano que sigue a Jesús, yo lo invito el día de hoy a que usted cultive una fe pensante, que estudie, que investigue, que no repita sin entender. En esto se repiten a veces cosas que ni siquiera están en la Biblia, ¿verdad? Lea un libro de apologética, converse con alguien de otra fe, responda a una pregunta que siempre usted ha evitado, porque realmente el mundo no necesita más información ni más opiniones, necesita creyentes que piensen con la mente de Cristo. Y usted tiene la mente de Cristo. Así que en este desafío de la semana yo quiero dejarle algo en claro. Hemos hablado de cómo nuestro cerebro está programado para notar la ausencia y cuando nota esa ausencia de respuestas, de argumentos, entonces, ¿qué hace? Construye un muro, ¿verdad? Ese se le llaman esquemas mentales, se le llaman fortalezas mentales. Así que su próximo desafío es combatir ese cerebro, combatir esos obstáculos, esos paradigmas, esos esquemas mentales. Y le vamos a llamar a este desafío el detector de evidencias forenses. Muy bien.
A mí me encanta el trabajo de los forenses. Usted va a ser un forense. ¿Qué va a hacer? Va a entrar en su cerebro y va a empezar a buscar todas esas cosas que están acomodándolo. Sí, usted se va a tomar al final del día un momentito, unos 3 minutos, no es mucho, y usted va a empezar a buscar la presencia de esas evidencias forenses que están haciendo que usted no salga de su zona de confort y que usted empiece las dudas que usted pueda tener. Muy bien. Y después de sacar todas esas dudas, usted entonces tiene que darse cuenta que la bondad de Dios o la providencia de Dios ha estado siempre y está siempre presente en el momento de crisis. Mire, un consejo práctico también es que usted en el momento de crisis no se ponga a hablar de más, ¿verdad? Es que si Dios existiera, es que si Dios me escuchara, es que si yo no estuviera tan solo y todo eso. No, mejor tranquilícese y usted siéntese un momentito y empiece a ver hacia atrás. Y cuando vea hacia atrás, empiece a ver que en ese momento de peligro Dios lo salvó, ahí estuvo. Muy bien, pero si Dios me salvó, ¿cómo puedo yo explicárselo a otra persona? ¿Cuál es el fundamento bíblico y por qué Dios se tomó la molestia en salvarme a mí? Entonces es una manera en que usted puede ejercitar esa defensa de la fe, porque usted puede contar el testimonio, pero también ese testimonio está basado en un fundamento de lógica para que lo pueda entender otra persona. Así que usted puede realmente defender su fe. Escriba todas esas cosas que no le permiten detectar los argumentos válidos para defender la fe. Así que desafíe su cerebro para que su cerebro pueda percibir la presencia de Dios. Y no solo percibir la presencia de Dios, sino que cómo argumentar esa presencia de Dios. Así que usted tiene que empezar a desafiar su mente y póngase a pensar, si yo estuviera el día de hoy en otro contexto, por ejemplo, si yo estuviera ahorita en Nigeria y tuviera que defender mi fe y que mi vida dependiera de la defensa de mi fe, ¿qué diría? Si yo estuviera en un contexto en donde tendría que decir como le tocó a Pablo, Pablo fue ante la eminencia máxima de justicia y le tocó que exponer su fe y hace un recorrido magnífico porque él creía en lo que creía y dónde estaba basada su fe. La pregunta del día de hoy, el desafío concreto para aterrizar, es que usted busque con ese detector de evidencias forenses cómo fundamentaría usted su fe. Así que lo invito a que lo haga. Tómese ese tiempo y póngase a pensar cómo defendería usted su fe. Así que nos vemos la próxima semana y siga defendiendo su fe, pero con argumentos.